centro del país. Gracias por continuar con nosotros aquí en Grupo Fórmula. Es para nosotros nuevamente un gran honor y un gustazo poder saludar a Pablo Lezama, el consejero del Instituto Electoral del Distrito Federal. Oiga, ¿se sigue llamando del Distrito Federal? ¿Cuándo va a haber un cambio? ¿Cómo está? Perdón por empezar con esa pregunta. ¿Cómo está, consejero? Muy bien, Jaime. Muy es que ya hasta días. Me siento raro, hombre, cuando hago preguntas así del Distrito Federal, pero estamos en la Ciudad de México. Estamos ya en la Ciudad de México, bien dices. Pero, sin embargo, el Instituto Electoral del Distrito Federal se sigue llamando Instituto Electoral del Distrito Federal hasta que se cambie la denominación. Esto puede ser a través precisamente de la reforma, más bien de la creación de la Constitución de la Ciudad de México. A partir de ahí podría hacerse la modificación. Consejero, y ese es el motivo de esta charla, de comenzar esta charla. ¿Cómo van? ¿Cómo van avanzando? ¿Han hecho foros? ¿Han trabajado? Se está trabajando también de la mano con el gobierno del Distrito Federal. ¿Se está trabajando con el Instituto Nacional Electoral? ¿Qué está pasando? Pues estamos haciendo una labor importante de difusión, yo diría, en materia del promover qué es la Constitución y sobre todo informar a la gente cómo le afecta la creación de una Constitución en su vida cotidiana. Esto es el gran reto, ¿no? Promover que la gente pueda participar en torno del proceso del constituyente tiene que ver con saberles explicar a la ciudadanía qué tiene que ver la Constitución con su vida cotidiana y por eso y así poderlos involucrar en el proceso constituyente. Estamos llevando a cabo una serie de tareas. Efectivamente ha habido una gran cantidad de foros. Hemos tenido en el Colegio de México, por ejemplo, otro en la Biblioteca Rosario Castellanos del Fondo de Cultura Económica. En fin, una gran cantidad de foros que se han realizado en diversos espacios académicos. Con esta intención de dar a conocer el proceso del constituyente. Hemos también suscrito un convenio me parece que fue el mes pasado, principios de este mes, no recuerdo, con el Instituto Nacional Electoral, mediante el cual contribuiremos a la creación a la promoción a través de la difusión de la participación directa en el proceso a través de tareas de fiscalización y también intercambiando algún tipo de información con el Instituto Nacional Electoral. Consejero, y entonces regresemos al inicio. ¿Cuál es la importancia que tiene para los ciudadanos que habitan la capital de la República Mexicana la creación de esta Asamblea Constituyente? ¿Y cómo sumar estas voces? ¿Cómo sumarse a un hecho que va a ser histórico y que, bueno, pues va a dejar marcada el andamiaje jurídico y legal de lo que viene para los siguientes años? Efectivamente, la importancia de contar con una Constitución tiene que ver con diversos aspectos. Uno de los más importantes y que afecta directamente a la ciudadanía es el ejercicio de los derechos que tenemos los habitantes de la Ciudad de México. Por ejemplo, en este proceso de constituyente se tendrá que discutir, entre otras cosas, pues si los derechos que tenemos en la Ciudad de México, como son, por ejemplo, el que tienen las personas de casarse con quien quieran casarse, independientemente de si se trata de un hombre o una mujer, se mantendrán, o, por ejemplo, si las mujeres pueden decidir sobre interrumpir el embarazo en los primeros 3 meses. Hay una serie de derechos que están ahí y que tienen que ver con nuestra vida cotidiana. Hay quienes plantean también la discusión de los derechos económicos, sociales y culturales, y tiene que ver esto con la manera en cómo podemos acceder, por ejemplo, a la vivienda, a los servicios de salud, a los servicios de educación. No es poca cosa, es un tema verdaderamente importante y que tiene que ver con nuestra vida cotidiana. ¿Qué se estará eligiendo el 5 de junio aquí en la Ciudad de México en particular? Lo que se estará eligiendo el próximo 5 de junio son 60 constituyentes, 60 diputaciones constituyentes que discutirán y aprobarán, en su caso, la Constitución. El borrador que en estos momentos están trabajando varios notables, ¿no? Que los escuchamos hace algunos meses cuando fueron conformados, ¿no? Cuando fueron invitados a participar en ello, ¿no? Sí, el borrador, de acuerdo con la reforma constitucional, lo hace o lo entrega el jefe de gobierno de la Ciudad de México, en este caso el doctor Mancera. El borrador, bueno, obviamente no es que él se siente a escribirlo, él designa a un grupo de personas que se encargan de llevar a cabo este proyecto, se lo entregan al jefe de gobierno, el jefe de gobierno a su vez, bueno, lo validará y se lo entregará al constituyente el mismo día de su
de que empiece sus funciones, y ellos ya ahí en la asamblea tendrán que decidir si están de acuerdo con él, que le ponen, que le quitan, y posteriormente aprobarlo. Sobre lo que viene, ¿cómo van a estar involucradas? ¿Cómo van a estar las boletas? Esa es la duda que tiene mucho el elector. En esta boleta voy a ver a 60 fotitos, 60 logotipos, 60, ¿qué voy a ver en esa boleta? ¿Cómo me voy a poder yo acercar? ¿Y cómo va a ser más sencillo poderme la toma de decisión sobre quién yo voy a votar? Esta es una muy buena pregunta. La boleta será distinta a la que estamos acostumbrados a tener. Del lado izquierdo, por ejemplo, será aplicable para quienes decidan votar por algún candidato independiente. Me voy a referir primero a este lado izquierdo. Ahí habrá en orden, conforme se hayan obtenido el registro, los nombres y con número, identificados con un número, de las personas que son las candidaturas independientes, además alternadas entre hombre y mujer. Si alguien decide votar por un candidato independiente, entonces tendrá que poner en el recuadro el nombre o el número del candidato independiente por el que quiere votar y tachar la boleta. Si alguien decide votar por un partido político, entonces tendrá que utilizar el lado derecho de la boleta, y entonces estarán los recuadros de todos los partidos políticos que presentan candidaturas, listas de candidaturas, y podrá votar por la lista del partido político por el que desee votar. Al reverso de la boleta estarán las listas de 60 candidatos de cada uno de los partidos políticos que presentan. Estamos platicando con el consejero del Instituto Electoral del Distrito Federal, Pablo Lezama. Pablo, ¿se tenían recursos para llevar a cabo esto que salió? Pues prácticamente esto no lo tenían contemplado. En el 2015, cuando terminó el 2015, no se tenía claridad de lo que venía con todo esto. La reforma pues pasó a través de los medios, Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, se caminó en esta ruta. Si no se tenían estos recursos, ¿de dónde se generarán o cómo se sacarán? Bueno, el Instituto Nacional Electoral, que es el responsable, digamos, directamente de organizar la elección, ha pedido las ampliaciones presupuestales correspondientes a la Cámara de Diputados. En el caso Porque ustedes, ¿cuándo se enteran de esto? Pues nosotros nos enteramos, bueno, sabíamos que se sabía, era pública dictamen en el Senado, ¿no? Desde abril, me parece, del año pasado. Sin embargo, no parecía que fuera a aprobarse recientemente. Todavía en la Cámara de Diputados se regresa, me parece que fue a finales de diciembre al Senado, y el Senado, iniciando el año, lo regresan. No me acuerdo bien, o si fue a finales del año pasado, muy principios de este año. Pero lo que sin duda es que no se tenía una partida presupuestaria para esto en específico. Pues no, porque el presupuesto se autoriza antes, ¿no? Antes de que termine el año. Entonces, efectivamente, nosotros no teníamos presupuestado el ejercicio del constituyente. Y no solo eso, además se agrava la situación por un recorte presupuestal muy importante que sufre el Instituto Electoral del Distrito Federal. Sin embargo, el INE ha pedido las ampliaciones presupuestales necesarias para organizar esta elección. La Cámara de Diputados es ahí quien tiene que otorgar o la Secretaría de Hacienda, perdóname, los recursos. Y bueno, ya en estos casos el dinero fluye por allá. Nosotros la verdad es que hemos tenido que ser muy creativos con el proceder para organizar esto. Los foros que hemos organizado, pues a veces, por ejemplo, las instituciones académicas nos prestan sus instalaciones, los ponentes pues son muy generosos muchas veces y van sin cobrar, en fin, con creatividad. ¿Qué papel juegan los medios de comunicación para darle difusión a lo que viene? Pues es fundamental el papel de los medios de comunicación. Yo no podría entender una democracia sin medios de comunicación, como intermediarios, además con la opinión pública. Pablo, el Instituto Nacional Electoral se acerca, firman un convenio. Ahí ustedes cómo van a trabajar, y también será una votación como las que las que se han vivido en esta ciudad. Me puedo imaginar que quienes viven en la colonia Roma van a ir a la casilla que habitualmente van a votar en un proceso electoral como los que se han desarrollado a lo largo de los años, o ustedes generarán otro que el INE les va a adecuar. ¿Cómo va a trabajar de esa manera? Bueno, el INE es el responsable de la instalación de la casilla única, lo fue también en la elección de 2015. Y eso es por la nueva legislación, la nueva ley, pues. Eso es a partir de la reforma de 2014, efectivamente. Y lo esperable es que sea lo mismo que hemos tenido en años anteriores.
Nosotros estaremos haciendo una labor, decía, de fiscalización, por un lado, ayudando en algunas cosas. Bases de datos prestando servicios, por ejemplo, pues de algunos bienes, también haciendo algunos recorridos para identificar propaganda. Estaremos ayudando en la captura de las firmas de las personas que están apoyando candidaturas independientes, y quizá esta sea la cosa a la que hay que poner atención. En esta vez no vamos a votar por personalidades, sino por listas. Claro. A la hora que estamos tachando un partido político, estaremos haciendo una elección por una lista que incluye 60 personas. Claro, la asignación después será proporcional al número de votos, ¿no? Y a diferencia de cuando votamos por un candidato independiente, ahí sí estamos votando directamente por la persona. Eso es lo que lo podría hacer un poco confuso. Pues Pablo Lezama, consejero del Instituto Electoral del Distrito Federal, qué gusto poder platicar contigo y pues a seguir platicando de aquí a que llegue el 5 de junio, semanas antes obviamente, para que nos ayuden un poco a entender cómo va este tema de la democracia en México y de la constitución de una nueva legislación, ley dentro de lo que conocemos en el andamiaje jurídico de esta ciudad. Pues yo con muchísimo gusto, Jaime, te agradezco el espacio y estoy a tus órdenes. Muchas gracias. Es el consejero del Instituto Electoral del Distrito Federal, Pablo Lezama. Una pausa, 8:35.